Para nadie es un secreto la trascendencia que tiene el comportamiento del consumidor para las decisiones estratégicas que toman las organizaciones. Sin embargo, ¿tenemos claridad de qué implica hablar de comportamiento del consumidor? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Existen muchas definiciones de lo que significa el comportamiento del consumidor. Desde diferentes perspectivas se han emitido conceptos de lo que es el comportamiento del consumidor. Desde la economía incluso hay teorías que explican lo que es el consumidor. Desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología e incluso desde la ingeniería se han emitido conceptos de lo que significa el comportamiento del consumidor. Todos ellos reconociendo de manera clara y absoluta la importancia que tiene el consumidor y que lo hemos venido expresando en este programa a través de plantear que ahí arranca el proceso de marketing y ahí se cierra el mismo proceso. Por eso es absolutamente vital descubrir qué es el comportamiento del consumidor. Tenemos nuestra definición que vamos a tratar de explicar en nuestra emisión de hoy. Podemos decir que en principio el comportamiento del consumidor es un proceso que incluye la adquisición, el uso y la apropiación de marcas y productos que hace el ser humano en su rol de consumidor en busca de satisfacer sus deseos de interacción social y humana. Vamos por partes. Cuando decimos que es un proceso, entendemos que hay un punto de partida y un punto de llegada. El punto de partida del proceso que desarrolla ese ser humano en su rol de consumidor es el de adquisición. Tenemos que decir que hace 50 años más o menos, cuando el consumidor empezó a ser importante en las decisiones estratégicas de marketing, la aproximación que habría del consumidor era simplemente como el proceso de adquisición. A mí me enseñaron, yo estudié marketing en pregrado, que lo que tenía que hacer era darle la información suficiente a ese comprador en el momento en que iba a tomar la decisión de compra, partiendo del supuesto que ese consumidor es racional y en consecuencia calculaba, ponderaba, calificaba diferentes factores para tomar la decisión de compra. Y nuestro trabajo desde el marketing simplemente era el de darle la información, porque ese señor era un señor que procesaba la información de forma racional, ponderando aquellos factores positivos en contraste con los negativos y tomaba la decisión que más le convenía. Pero ¿esa persona sigue siendo la misma 50 años después? Vamos a ver que no. Digamos que
ese consumidor ya no es tan racional, es mucho más emocional, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablamos del proceso de adquisición, partiendo de la idea de que ese consumidor era racional. Posteriormente, las mismas investigaciones de marketing fueron descubriendo que el consumidor primero no era tan racional, y segundo, que la diferencia también se marcaba por el momento en el que las personas estaban consumiendo los productos, en el momento en que la gente usaba el producto. Y cuando digo el producto, estoy hablando de bienes, servicios e ideas sociales. Y entonces el consumidor ya no es solo la persona que compra. Analizar el consumidor no era solo dedicarnos a estudiar al comprador, sino al consumidor mismo, que por supuesto podría ser el mismo. Entonces, a ese concepto del consumidor se le agregó, a ese de comprador se le adicionó el del consumidor. Entonces, ahora estudiamos al consumidor desde el proceso de consumo, a qué hora lo consume, con qué lo consume, con quién lo consume, bajo qué circunstancias lo consume. Y entonces tenemos ya dos componentes del proceso: el proceso de adquisición y el proceso de consumo. Desde hace más o menos 30 años para acá, al marketing se le introdujo la antropología, y la antropología le dio un vuelco al concepto de consumidor, porque la antropología llegó al mundo del marketing con toda su herramental, su rigurosidad académica, con todos sus pilares científicos, para introducirse al marketing. Y entonces nos dijo la antropología que ya no tenemos que hablar solo del comprador, del consumidor, sino de la persona que se apropia, es decir, de personas que se identifican con marcas y productos. Y entonces el consumidor empezó a ser estudiado desde la perspectiva de el uso de productos, no tanto por lo que los productos hacen, sino por lo que los productos significan socialmente. Y entonces los productos terminaron pareciéndose a su dueño, como dicen las abuelas. Las cosas se parecen a su dueño, porque esas marcas y esos productos de bienes, servicios e ideas terminaron siendo una especie de prolongación de la personalidad de los individuos, sobre todo porque la antropología nos enseñó que nosotros no somos lo que somos, sino somos lo que consumimos. Y en consecuencia, los productos terminaron siendo parte de la identidad de los individuos. Y entonces el concepto de comportamiento del consumidor se fue haciendo más complejo, porque entonces ya no hablamos solo de aquel consumidor que compra, aquel que lo usa, sino aquel que se apropia de los bienes y los servicios y las ideas sociales con las que él se identifica. Y entonces esos componentes fueron haciendo mucho más complejo el proceso de comprender al consumidor, de analizarlo en el contexto en el que él se mueve. Y surge otro elemento esencial en el marketing y en la comprensión del comportamiento del consumidor, que es el tema de ver al consumidor como un ser humano que se desdobla en un rol de consumidor. Es decir, ese consumidor no es, como algún momento se llegó a pensar, un robot que solo procesaba la información y escogía la que le convenía, balanceaba los factores
benéficos con los no benéficos para su existencia y tomaba la decisión. Hoy no. Hoy el consumidor es un ser humano y en la medida en que es un ser humano tiene esas características. Entonces es cambiante, es voluble, es insaciable. Hoy está más informado que antes. Hoy las decisiones de consumo son más variadas e incluso participan más personas en ese proceso, como lo vamos a ver en un programa posterior, cuando hablemos de la familia y el consumo. Y entonces, ese ser humano que muchas veces las organizaciones dejan de lado, no deja de ser un ser humano cuando asume su rol de consumidor. Y sobre todo porque en esa condición de ser humano necesita mantener unos niveles permanentes de interacción social y humana. Esos niveles lo vuelven a él cada vez más un ser humano. Es decir, a través de la interacción social y humana, él se consolida como ser humano y en esa interacción aparecen los productos como una especie de mediadores culturales, porque al ser los productos los continuadores de su propia personalidad, entonces ese consumidor no está siendo evaluado por lo que es, no interactúan con él por lo que es, interactúan con él por lo que consume. En un programa anterior también hablamos del Homus Consumens, porque en el mundo de hoy los consumidores no son evaluados como personas, sino como las personas que adquieren, consumen y se apropian de productos y marcas. De tal manera que si la interacción social humana se reduce, las decisiones de marketing tienen que cambiar, porque es a través de eso que las personas son incluso evaluadas, a través de los estereotipos que se van generando, porque nosotros somos evaluados por lo que consumimos. Hay una frase muy popular que se utiliza permanentemente: dime qué marca usas y te diré quién eres. Fíjense cómo entonces los productos terminan siendo una especie de autoextensión de la personalidad de los individuos, de tal manera que esos consumidores no son más que el reflejo de lo que consumen. Y por supuesto que esto sucede en estas sociedades capitalistas contemporáneas, en estas sociedades donde lo que importa no es ser, sino parecer, donde lo que importa es la imagen y no la realidad. Y en esa realidad el marketing se apoya para hacer que usted, consumidor, adquiera los productos que yo, empresa, le estoy vendiendo. Porque lo he estudiado, lo he descubierto como consumidor, como ser humano, y en consecuencia voy a aprovechar esas debilidades que usted tiene para poder hacer que usted me crea que a través de mi producto y mi marca usted es mejor ser humano. Sé que suena un poco extraño, pero así es que funciona el comportamiento del consumidor. En síntesis, diríamos que el comportamiento del consumidor no es más que ese proceso en el cual hoy, más complejo, se incluye la adquisición, el consumo, la apropiación de bienes, servicios e ideas sociales que realiza el ser humano en su rol de consumidor a fin de buscar la interacción social y humana a través de la cual hace parte de un conglomerado humano en el cual se ha formado y en el cual va a ser evaluado, va a ser juzgado. Espero con esta reflexión sobre lo que es el comportamiento del consumidor
ir precisando un poco más la trascendencia que él tiene en las decisiones estratégicas de las organizaciones. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero verlos en una próxima emisión.